Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén bien, muy bien. Como ya saben, como les platiqué la semana pasada, el día de hoy primero voy a resumir el problema que expliqué en Zoom. Luego vamos a resolver otro problema y por último, la resolución del problema por parte de ustedes. Entonces, comencemos. El problema de la semana pasada decía, se trataba de un movimiento en horizontal y en vertical de dos cuerpos unidos a un hilo que pasa por una polea de masa desprendible. En la figura se muestra un bloque A, este bloque que está acá, de masa 1, este bloque pesa una masa 1, tiene 2 kilogramos, que descansa sobre una superficie horizontal y sin rozamiento. Y está ubicado por una cuerda que pasa por una polea a un bloque suspendido B, o sea, este bloque, de masa M2, y que tiene una masa de 1 kilogramo. Este pesa 2 y este pesa 1 kilogramo. Si se supone que la polea no tiene masa, no tiene fricción, calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Listo. Entonces vamos a proceder. Acá primero evaluamos las fuerzas que actúan en cada bloque, en el bloque 1, bloque 2. Como el bloque 1 está sobre una superficie, hay un contacto entre dos superficies, existe una normal que siempre es vertical al objeto, o sea, al bloque como tal, que siempre apunta hacia arriba. Luego, por la tercera ley de Newton, obviamente tiene que haber una segunda fuerza en sentido contrario, o sea, hacia abajo, que en este caso viene siendo el peso. Y como estamos hablando de cuerda, hablamos de tensión, ¿sí? Que es a la derecha. Eso es para el bloque número 1. Para el bloque B, en este caso, no hay una superficie de contacto entre dos superficies. Está suspendida. Quiere decir que no existe una normal. Pero como está suspendida por una cuerda, la fuerza que existe hacia arriba se llama tensión. Y la fuerza que apunta hacia abajo se llama peso. Entonces, estas son las fuerzas que actúan en los dos bloques. Ahora seguimos haciendo el diagrama de cuerpo libre. El bloque A tiene la normal, tiene la tensión y hacia abajo tiene el peso, que me faltó la P acá. El bloque B solo tiene tensión que va hacia arriba y peso que va hacia abajo. Para resolver este problema, primero vamos a dividirlo en ecuaciones como tal. Voy a corregir algo acá. Esto es X. Esto es X. Listo. Ahora, en el bloque 1 existen tres fuerzas, la normal, la tensión y el peso 1. Vamos a trabajar con las ecuaciones que nos encontramos. La primera ecuación que vamos a evaluar se llama en el eje vertical. Esto es 1y. 1y, correcto, estaba bien, no sé por qué lo quité. 1y, esto es 1x. Quiere decir ecuación 1 del bloque 1 de la masa 1. Ok, vamos a evaluar. En Y, en el eje Y, acá en el bloque A, solo está la normal y el peso. No hay más nada. Pero hay algo muy importante que usted no debe de dejar atrás, que es esta ecuación. Vamos a ver. ¿Qué dice? La fuerza es igual siempre a la masa por la aceleración. La voy a dejar por acá, por este lado. Entonces, todas las ecuaciones las vamos a evaluar con esta fórmula que está acá. Y dice,
La normal menos el peso. ¿Por qué? Porque la normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo y es negativo. Es igual a la masa por la aceleración. Eso quiere decir que todas las fuerzas siempre van a ser igual a la masa por la aceleración. Esta es la masa 1. Muy importante. Entonces, como en este caso no existe aceleración en Y, en el eje Y no hay aceleración, esto que está acá, ¿daría cuánto? Cero, como lo dijimos nosotros, porque no hay aceleración en Y, no hay un movimiento vertical. Entonces, para terminar de calcular, decimos que este peso que está negativo pasa al siguiente miembro positivo. Y como el peso siempre es igual a la masa por la gravedad, que en este caso es la masa 1, simplemente sustituimos los valores. Y dice que la normal es igual a 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por último, multiplicamos y decimos que la normal, el valor de la normal, es igual a 19,6 newton. ¿Por qué? Porque siempre kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar la unidad de newton. Ahora pasamos a la ecuación 1x. Vamos a evaluar ¿quién? El movimiento en x. En x tenemos simplemente una sola fuerza, la tensión. Pero la tensión sigue siendo una fuerza y aplicamos esta fórmula, que es igual a la masa 1 por la aceleración. Acá el problema nos pide la tensión y la aceleración, pero nosotros tenemos una ecuación donde hay dos incógnitas que desconocemos. Por tanto, no podemos por ahora encontrar ni la tensión ni la aceleración, porque lo único que tenemos es la masa. Nos vamos ahora a el bloque 2. En el bloque 2 tenemos peso 2 y tenemos la tensión, peso hacia abajo y la tensión. Pero un dato muy curioso, como aquí dice que no hay fricción, ¿listo? Este peso es 1 y es lo suficientemente pesado como para arrastrar, ¿listo? O traerse y que el bloque 1 tenga un movimiento hacia la derecha, ¿listo? Y el bloque 2 baje en esta dirección. Cuando esto pasa, y como hay movimiento, la tensión es negativa y el peso es positivo porque está en movimiento. Y esto es lo que tenemos acá. Peso 2, que es positivo porque hay movimiento, menos la tensión porque es negativa, porque está apuntando hacia abajo. Es igual siempre a la masa por la aceleración, pero ¿qué masa? La masa 2 por la misma aceleración. Entonces fíjense que ya tenemos dos ecuaciones donde no podemos ni siquiera calcular ninguno de los datos que hasta ahora tenemos. Tenemos esta ecuación, le vamos a llamar 2, y tenemos la ecuación 2, que también nos falta la tensión y la aceleración, y la ecuación 1. Lo que vamos a hacer es ahora un sistema de ecuación lineal, ¿sí? Por reducción o por eliminación, también se dice así, que es tratar de eliminar una de las variables que no tengo, o tensión o aceleración, para que no quede en función de una sola variable desconocida. Entonces, la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración, que es esta fórmula. El peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración, que es esta fórmula. Ahora, como esta tensión está positiva, con esta tensión que está negativa, se cancelan. ¿Listo? Que daría 0, por eso se cancelarían. Quedaría el peso es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración, que estamos sumando estos dos términos. Ahora, aplicamos factor común a la aceleración y lo sacamos y dejamos dentro del paréntesis las variables que ya conocemos, que es la masa 2 y la masa 1, por la aceleración. Esto es lo mismo que aplicar una distributiva como yo les expliqué a ustedes. Ahora la fórmula queda peso 2 entre la masa 2 más la masa 1 es igual a la aceleración. ¿Qué se hizo? Se despejó aceleración. Y por último, lo que hacemos es sustituir los valores. Aceleración es igual a 1 kilogramo, ¿listo? Por 9,8, que es el peso 2.
como el peso 2 es igual a la masa, que es 1 kilogramo, la masa de este bloque, por la gravedad, que es 9,8, entre 2 kilogramos, que es la masa 1, más 1 kilogramo, que es la masa 2. Están invertidos, pero el orden de los factores en este caso no altera la suma. Multiplicamos y dividimos y nos daría 3,2 el valor de la aceleración. En la clase también calculamos tensión con esta fórmula. Entonces, como aquí dice que toca calcular tensión, esto lo van a hacer ustedes por si no se acuerdan. ¿Qué van a hacer? Tomar esta fórmula y decir tensión es igual a la masa 1 por la aceleración que ya tenemos y calcular la tensión. Espero que les haya quedado un poco más claro. Ahora pasamos a el segundo problema. Ok, niños, entonces sigamos con la solución de problemas. Este problema es muy parecido al anterior, solo que acá estamos trabajando con plano inclinado. Entonces las cosas cambian solo un poquito. ¿Listo? Vamos a empezar. Problema número 4. Recuerda que este es el cuarto ya. Movimiento sobre un plano inclinado, como lo pueden ver. Cuando hablamos de grado es porque hablamos de plano inclinado. Y vertical respectivamente de dos cuerpos unidos por un hilo que pasa por una polea de masa despreciable. Sigue la masa despreciable para la polea. En la figura, en esta que está acá, se muestra dos bloques unidos por una cuerda que pasa por la garganta de una polea de masa M1, esta que está acá, igual 5 kilogramos. M2, esta que está acá, 8 kilogramos. Si se supone nulo el roce, calcular la aceleración del sistema de la cuerda. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular los datos, vamos a extraer los datos. Todo lo que tenemos. Tendríamos, obviamente, la masa 1, que es 5 kilogramos, la masa 2, que es 8 kilogramos, y la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos estos tres valores. Entonces, con estos tres valores vamos a tratar de calcular todo el problema. Como ya estamos avanzados en diagrama de cuerpo libre, voy a hacerlo pasándome pasos que usted debe de tomarse el tiempo para saber qué fue lo que hice. Espero que hayan aprendido los problemas anteriores y esto se le haga un poco más sencillo. Bueno, primero vamos a extraer las fuerzas de cada bloque. Esta fuerza es idéntica, solo cambia una sola cosita, ya van a ver qué es. Tenemos la normal en el bloque 1, ¿por qué? Porque hay un contacto entre dos superficies. Entonces tenemos una normal que siempre va a ser vertical como tal al objeto. Entonces, a esta normal le vamos a colocar en negro, que va hacia arriba. Y esta es normal. ¿Listo? Tenemos el peso, pero el peso, como ustedes bien saben, y es un plano inclinado, el peso apunta siempre vertical hacia el plano horizontal. O sea, acá. Y esto es peso. Esto me imagino que ustedes lo saben hacer, ¿cierto? Peso. Una P bonita. Y también tenemos lo que es la tensión de la cuerda. ¿Listo? Esas son las tres fuerzas que están involucradas en el bloque número 1. Ahora vamos al bloque número 2. El bloque número 2 no tiene normal porque no hay una superficie o dos superficies en contacto, pero sí tiene tensión. Y la tensión va obviamente hacia arriba. Y también tenemos peso que va hacia abajo. ¿Listo? Fíjense que estas son las fuerzas que tenemos. ¿Qué cambia ahora? Simplemente que el peso tiene componente. Componente en X, componente en Y. Que eso es lo que nos faltaría. Entonces,
aparte de que tiene componentes, pero esto lo vamos a hacer acá en el plano cartesiano. ¿Listo? Yo lo voy a hacer acá para que sea mejor todavía. Recuerden, hay una componente en X que va hacia allá, que es Px, y hay una componente Y que va acá. Entonces esta es Py, esta es Px. Para que lo vean mejor, lo voy a hacer acá. Entonces, en este plano cartesiano tenemos igual. Tenemos que va hacia arriba, ¿quién? La normal, correcto. Hacia arriba iría la normal. Esta es la normal. Ya le escribo las siglas. Vamos a hacerlo. Luego viene el peso que iría hacia dónde, hacia acá, hacia acá. Si usted gira un poco, esto, se dará cuenta, ¿sí? Y lo acomoda en el grado correspondiente, se dará cuenta que el peso iría en esta dirección. Fíjense que es muy parecido a uno que hemos visto. Y como es esa dirección, él tendría componentes. Primero vamos a dibujar la tensión. La tensión iría hacia dónde? Correcto, hacia acá. ¿Listo? Ahora, esta es la normal. Este es el peso. Y esta es la tensión, que es en azul. La tensión. ¿Listo? Ya tenemos. Ahora vamos a qué? A buscar las componentes. Px, la componente Px y la componente Py. ¿Listo? ¿Clarito? ¿Seguro? Entonces se forman dos triángulos. Triángulo acá y un triángulo acá. En este problema tenemos que, vamos a evaluar simplemente dos fórmulas. Una forma en X para la masa 1 y una fórmula en Y para la masa 1. ¿Por qué? Porque vamos a despreciar Y en el bloque 1 y X en el bloque 2. ¿Por qué? Porque en Y no hay movimiento. Como no hay movimiento, en el problema anterior sacamos la normal. ¿Para qué? Para nada, porque no nos sirve para nada. Entonces vamos a omitir este paso y en el bloque 2 también lo vamos a omitir porque no hay ninguna fuerza. Entonces vamos a trabajar con dos ecuaciones. Vamos a trabajar con la primera ecuación. Ecuación número 1. ¿Listo? La primera ecuación va a corresponder a X. Acá como está. En la ecuación 1, utilizando la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, las fuerzas que están involucradas en el eje X serían tensión menos peso 1x es igual a la masa 1 por la aceleración, que corresponde a todas las masas en el eje X bloque 1. Ahora nos vamos para la masa 2 para encontrar la ecuación para el cuerpo de la masa M2 en Y, que es lo que vamos a trabajar. Esto es para la masa 2. La ecuación correspondiente a la masa 2 viene siendo la tensión negativa y el peso positivo por el movimiento que va hacia abajo, como lo vimos en el problema anterior. Quedaría menos tensión más peso 2 igual a masa 2 por aceleración. ¿Listo? Ahora sí, con estas ecuaciones es que nosotros vamos a resolver. Para esto voy a dividir el tablero para aprovecharlo al máximo y que todo quede acá.
Ahora sí, vamos a empezar a solucionar como tal. Tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos los datos, tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Ahora simplemente vamos a utilizar ¿qué? El sistema de ecuación lineal. Lo voy a abreviar. Sistema de ecuación lineal, reducción. Ahora, sería, tomamos 1 y 2, ¿listo? Cancelamos una de las variables que no tenemos y trabajamos con lo que queda. Simplemente es tomar esta ecuación, ¿listo? Y dividirlas a ver qué queda. Fíjense que hasta ahora es lo mismo, estamos trabajando lo mismo. Sería como esa es positiva y esa es negativa, se cancelaría. ¿Y qué quedaría? Eliminando tensión quedaría peso 2 menos peso 1x es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Acá haríamos lo mismo. ¿Qué haríamos? Despejar aceleración y quedaría de esta forma. Al despejar aceleración es necesario sacar factor común como lo hicimos en el problema anterior y por último despejaríamos finalmente aceleración. Ahora yo lo voy a hacer directo, simplemente voy a dar el resultado. Usted debe de calcular peso 2 que es masa por aceleración, peso 1x que saldría de acá, de esta fórmula como tal. Usted debe de buscar si es seno o coseno. ¿Listo? ¿En dónde está el ángulo? ¿Está acá? Si está a este lado, quiere decir que x sería ¿qué? Seno. Si está a este lado, quiere decir que x es coseno. Pero se los voy a dar de una vez para que no tengan problema. El ángulo está acá. Por tanto, px1 sería seno de 30. Acá, seno de 30 por el peso que es, por el peso como tal, peso 1, que usted lo puede calcular, que es masa por gravedad, entre la masa 1 más la aceleración. Yo simplemente les voy a dar el resultado. Usted debe de buscar su calculadora y tratar de resolverlo, que les dé lo mismo que que me va a dar a mí. Sería la aceleración es igual a 4,14 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que da la aceleración. Una vez que usted utilice esta fórmula, ahora pasamos a calcular la tensión como tal. De este lado, calcular T. Ahora la tensión es un poco más sencilla. La tensión simplemente es escoger una de estas dos fórmulas, ¿sí? Para calcularla. Entonces, la que más me convenga a mí. Aunque en este caso las dos son iguales. Yo voy a coger la ecuación 1. Con la ecuación 1 voy a calcular lo que es la tensión con esta. ¿Listo? Entonces digo, la tensión es igual. Voy a despejarla de una vez. Masa 1 por la aceleración que ya la tenemos, más P1x. Y aquí ya tendría la ecuación. Si usted ya calculó P1x, que dijimos que es el seno de 30 por el peso 1, que es masa por gravedad, ya usted tendría lo que es la tensión. Simplemente les voy a dar el valor y usted debe de resolverlo. ¿Ok? La tensión en este caso daría 45, vamos a hacerlo más bonito, muy feo, daría 45,2 newton. Niños, estoy trabajando así porque ya ustedes ya vienen avanzando en los problemas y entre más rápido y más corto sea el video, mejor para ustedes. Entonces, bueno, fíjense que ya calculamos la aceleración y la tensión. En este caso, el problema lo que cambia es que el peso
el plano tiene un grado de inclinación de 30 grados y hay que hallar la componente, pero solamente la componente 1x, porque la 2y no me sirve, no la voy a utilizar. Dijimos que no íbamos a utilizar las componentes y. Entonces, fíjense que lo único es que usted tiene que calcular esto y que le dé lo mismo que a mí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pasamos a la solución de problemas.